Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que el Señor les bendiga en este hermoso día a cada uno de ustedes que en sus hogares nos reciben y nos permiten ser de bendición en sus vidas. Yo quiero agradecerle al Señor en esta oportunidad por tener el privilegio de poder predicarle. Quiero agradecerle a mi cobertura, a mi padre espiritual, al apóstol Sergio Enríquez, por la confianza nuevamente y bendecirme en este día con la participación en la enseñanza de la palabra. Quisiera en esta oportunidad, para aprovechar de la mejor manera el tiempo, que leyéramos unos versículos en la Escritura y luego vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo a nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, quisiera leerle algunos versículos correspondientes al mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Laodicea. Dice la palabra del Señor así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mejor fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me voy a adelantar al versículo 19, en el cual dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta oportunidad por permitirnos tener un momento de comunión con tu Espíritu Santo por medio de tu bendita palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que hagas descender sobre nosotros un espíritu de revelación y de entendimiento, Señor. Que nos concedas fe para creer en tu palabra, Señor, para recibirla con humildad y con sencillez de corazón. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice los oídos de tu pueblo, Señor. Dales entendimiento, Señor. Que sus vidas, Señor, sean favorecidas en este día a través de tu bendita palabra. A ti daremos siempre la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quizá uno de los mensajes más confrontativos que nosotros vemos en el mensaje a las 7 iglesias que fue enviado por el Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan, quizás sea este último que va dirigido al ángel y a la iglesia que estaba en Laodicea. Yo quise leer estos versículos para ir introduciéndome en la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, considerando que hemos visto a la iglesia de Laodicea como aquella iglesia que va a pasar la tribulación, que no va a estar preparada para el arrebatamiento cuando el Señor Jesucristo se manifieste en secreto. De alguna manera, el ver nosotros los errores que esta iglesia y que este ministro que la dirigía cometieron, nos pueden ayudar a nosotros y nos pueden servir de advertencia para no cometer las mismas fallas. Una de las cosas hermosas que yo veo en esta escritura es que el Señor le dice a este ángel: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En otras palabras, yo te estoy reprendiendo y te estoy disciplinando porque te amo. Contextualmente, la Escritura nos enseña que el Señor a los que ama y a los que toma como hijos es a los que va a corregir y a los que va a disciplinar. De tal manera que la amonestación, la exhortación, la reprensión, muchas veces la confrontación que el Espíritu trae por medio de su palabra es una muestra más de su amor y de su misericordia, porque como escribió el apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Muchas veces para conducirnos a ese arrepentimiento
el Señor envía una palabra que a veces vamos a considerar un poco dura, un poco difícil de recibir. De hecho, mucha gente cuando oye una reprensión de parte del Señor, un regaño, una corrección, muchas veces la gente apaga el televisor, deja de escuchar porque no quiere ser confrontado con la verdad. Sin embargo, yo creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, así como nos habla para fortalecernos, así como nos habla para consolarnos, así como nos habla para animarnos, para levantarnos, para sanarnos, para restaurarnos. En determinado momento, el Espíritu Santo, celoso también de nosotros, por cuanto nos ama y nos quiere solo para Él, muchas veces con amor y misericordia, pues también nos jala las orejas. Bueno, interesantemente, y yo quiero resaltar acá una situación, y es que dentro de las cosas que el Señor le hizo ver al ángel de la iglesia de la Odisea, fue que no era ni frío ni caliente, y que por ende había caído en una tibieza espiritual. Y entonces, interesantemente, el Señor le dice, según algunas versiones, más te valiera ser frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. En otras palabras, el Señor está diciendo que Él abomina, que Él aborrece la tibieza espiritual, de tal manera que aunque la frialdad no es buena de ninguna manera, la tibieza es aún peor. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tibieza nos habla de la falta de definición, de una indecisión que hay en el corazón, de un doble ánimo, de una inconstancia. Entonces, yo con la ayuda del Señor quisiera trasladarle pues un mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón y en mi boca para trasladarle. Y es que quisiera retomar una escritura que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Antes de leerle, déjeme contarle. Sucede que en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, hay una profecía hermosa en donde Dios anuncia que antes del día grande y terrible del Señor, Él prometió enviarnos al profeta Elías. Y aunque sabemos por la Escritura que Elías físicamente volverá a venir a la tierra, por cuanto el Señor se lo llevó vivo de la tierra, lo trasladó a otro lugar, la Escritura nos enseña que Elías vendrá en carne nuevamente. Sin embargo, la Escritura nos enseña que antes de lo literal está lo espiritual. Por ejemplo, la Escritura nos enseña de un personaje que se va a manifestar de manera física, de manera literal en el tiempo tribulacionario. Me refiero al anticristo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el espíritu del anticristo ya está en acción, ya está operando en este momento. El personaje, la persona como tal, no se ha manifestado todavía, no ha sido revelado todavía. Sin embargo, el espíritu que se moverá en ese personaje ya está en acción. De tal manera que así sucede con la venida del profeta Elías. Hay una manifestación física y literal, pero será precedida por una manifestación espiritual. De tal manera que en este tiempo nosotros tenemos la promesa de que el Espíritu de Dios, la unción y la gracia y el poder de Dios que operaba en el profeta Elías está operando en este tiempo, y ha sido enviado ese Espíritu con el propósito de preparar a la iglesia que va a subir de la tierra. Recordemos que el profeta Elías es un prototipo de los arrebatados. La Biblia nos enseña en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, que el Señor, por medio de un torbellino, arrebató al profeta Elías y se lo llevó vivo de la tierra. De alguna manera quiere decir que el espíritu que operaba en aquel varón lo preparó
para salir de la tierra sin ver muerte. Y si ese espíritu que ministraba sobre él, esa unción, ese poder, se está manifestando en este tiempo sobre la iglesia, quiere decir que ese espíritu ha sido enviado para prepararnos para salir de la tierra. Para comprender mejor de qué manera se va a mover ese espíritu, esa unción, esa gracia sobre nosotros, tenemos que analizar qué cosas hizo el profeta Elías cuando estuvo en la tierra en carne y sangre, qué cosas le sucedieron a él, qué cosas provocó, qué milagros hizo y cómo intervino Dios por medio de él y a través de aquel varón. Y ahí podríamos considerar muchas cosas hermosas. Por ejemplo, la escritura nos enseña que Elías oró y el cielo se cerró y no cayó ni lluvia ni rocío durante 3 años y medio. Y luego de ese periodo de tiempo, Elías oró nuevamente y el cielo se abrió y vino lluvia nuevamente sobre la tierra. La escritura nos enseña que Elías era guiado por el Señor, constantemente venía la palabra del Señor sobre él y él tenía una guianza sobrenatural. Y entonces eso quiere decir que en este tiempo vamos a ser guiados de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Elías fue sustentado de una manera prodigiosa. El Señor le envió provisión de diferentes maneras. Utilizó cuervos. Antes de salir va a experimentar una bendición extraordinaria del Señor, de tal manera que la provisión que llegará a su mesa vendrá de una manera extraordinaria y de una manera maravillosa. Otra de las cosas que hizo el profeta Elías fue que causó milagros de multiplicación. Llegó a la casa de una viuda y la escritura nos enseña que escaseaba la harina y escaseaba el aceite. Una mujer que está a punto de morir por causa del hambre y la escasez, pero cuando llega el profeta del Señor, llega la bendición, el poder de la multiplicación, y entonces se multiplicaron el aceite y la harina. Eso quiere decir que el mover del Espíritu de Dios que operaba en Elías y que opera en este tiempo trae multiplicación. Bueno, Elías fue utilizado por Dios para resucitar al hijo de aquella viuda. Eso quiere decir que este es un poder que vivifica, que levanta de los muertos y que resucita. Así podríamos considerar varias cosas que hizo el profeta, pero hoy me quiero referir a una de ellas, y es que el profeta Elías convocó a una reunión, congregó a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Eso quiere decir que uno de los poderes que tiene el profeta Elías, el espíritu de Elías, es el poder de convocatoria, el poder para convocar, el poder para congregar, el poder para reunir al pueblo del Señor. Tenía varios propósitos esa reunión. Dentro de ellas estaba el hecho de que el profeta iba a reparar el altar que estaba destruido. Eso quiere decir que por medio de esta unción el Señor restaura los altares que de alguna manera son instrumento de comunión con Dios. Un altar puede representar la adoración, la ofrenda, el sacrificio, la oración, etcétera. Pero en ese momento estaba restableciendo el culto y la comunión de aquel pueblo con su Dios. Y una de las cosas gloriosas que aquel pueblo pudo ver en el monte Carmelo fue que el Señor le respondió al profeta por medio del fuego. De tal manera que cuando Elías oró, después de haber preparado el altar y de haber puesto los sacrificios sobre el altar, él oró y entonces el Señor le respondió con fuego. Dios hizo descender fuego del cielo sobre el altar de Elías, y eso definitivamente conmovió a aquel pueblo. Sin embargo, yo quisiera leerles este versículo porque me quiero concentrar en el propósito del espíritu de Elías en este tiempo, en uno de los muchos propósitos. Y dice la escritura, primer libro de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire, definitivamente cuando el profeta Elías hizo esta pregunta, estaba provocando al pueblo a tomar una decisión. Prácticamente los había llevado a ese lugar para hacerles ver su condición espiritual, para hacerles ver que ellos no habían tomado una decisión todavía y que estaban faltos de definición. Prácticamente aquí el profeta reunió a la congregación para definirlos, para que de una vez por todos tomaran una decisión. ¿Qué iban a hacer? Si iban a servir a Dios o si iban a servir a Baal. Eso quiere decir que ese tiempo era un tiempo de apostasía, un pueblo que se había desviado del Señor, que se había apartado del Señor, un pueblo que había caído en pecado y en iniquidad, y que ahora viene la voz profética para hacerles ver la condición en la que están, pero también para presentarles la oportunidad de salir de esa condición espiritual. Así como el Señor le escribió al ángel de la iglesia en la Odisea para hacerle ver su condición, diciendo: tú no eres ni frío ni caliente, estás en una tibieza, tu condición es mala delante del Señor, pero te presento la oportunidad, porque si te arrepientes y si eres celoso, si hoy oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. En otras palabras, el Señor en su misericordia muchas veces nos hace ver cuál es nuestra situación y nuestra condición espiritual, pero no para acusarnos, no para señalar solamente el pecado, sino que para mostrarnos el camino, la solución y la medicina a esas enfermedades espirituales. Quiero leerle este mismo versículo en otras versiones. La pregunta específicamente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La Biblia Dios habla hoy, lo tradujo así: ¿hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? La Biblia de las Américas lo tradujo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? La Biblia Reina Valera contemporánea tradujo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En otras palabras, ya no pueden continuar así. Hoy tienen que tomar una decisión. Hoy se tienen que quedar con un pensamiento. Hoy tienen que quedarse con una opinión. Hoy tienen que establecer un solo sentimiento. Hoy dejan de ser indecisos. Y tremendo, porque el profeta, y mira hermano, en la escritura, en el contexto, nosotros vemos que Dios siempre puso al pueblo a tomar decisiones y siempre le presentó las dos opciones. El Señor le dice a su pueblo: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti el bien y el mal. Claro, el Señor le dice: te aconsejo que escojas la bendición, que escojas la vida, que escojas el bien. Ahora el profeta, viendo que había un pueblo vacilante, un pueblo inconstante, un pueblo de doble ánimo, que por ratos le servía a Dios y por ratos le servía a los Baales, un pueblo que tenía una doble vida, una doble identidad, un pueblo que había caído prácticamente en una hipocresía. El Señor le está diciendo: ya no puedes tener dos caras, ya no puedes tener dos opiniones, ya no puedes tener dos caminos distintos. Vas a tener que tomar un camino, y ese era el día de la decisión, ese era el día de la definición. Quiere decir que el Señor, si ha enviado al espíritu de Elías para este tiempo, para prepararnos para su pronta venida secreta,
Quiere decir que este será un tiempo de decisiones, un tiempo en donde nos vamos a tener que definir, un tiempo en donde vamos a tener que elegir, porque ya no vamos a poder estar en esa ambigüedad, en esa tibieza. El Señor nos está mandando a tomar una decisión. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6 versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire qué tremendo. No se puede servir a dos señores. El pueblo que estaba en el Carmelo había pretendido servir a dos señores. Quería tener dos amos. Y el Señor Jesucristo dijo que no se puede. En el libro de Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 dice la Escritura: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Mire, aquí prácticamente la invitación de Josué, figura del Espíritu Santo, es: ustedes no han estado sirviendo a Jehová. Ustedes han estado sirviendo a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto. Ustedes salieron de la esclavitud, ustedes salieron de Egipto, sin embargo no abandonaron la costumbre egipcia. Ustedes siguieron rindiéndole culto a los dioses paganos. Y hoy los invito a temer a Jehová y a servirle con integridad y en verdad. Servid hoy a Jehová. Pero él, considerando que era una decisión personal, que era una decisión individual y que tenía que ser voluntaria, les tiene que plantear la otra opción. Y entonces en el versículo 15 les dice: y si mal os parece servir a Jehová, en otras palabras, si no están de acuerdo con lo que yo les estoy proponiendo, pues van a tener que escoger hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces él les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, yo ya tomé la decisión. Yo juntamente con mi casa le vamos a servir al Señor. Vamos a ser siervos de un solo Dios. Vamos a ser adoradores de un solo Dios. Vamos a seguir un solo camino que nos lleve hacia Él. Bueno, esto es cardíaco, hermano. Quiero ir a Mateo capítulo 12, versículo 30, hermano, y estos versículos que yo le estoy leyendo son definitorios y son muy claros y muy radicales. Y yo quiero decirle algo: este mensaje que yo le estoy predicando es un mensaje muy radical y tal vez va a parecer un poco duro quizá para algunos, pero es lo que el Señor puso en mi corazón trasladarle. Pero yo quiero mostrarle cómo Dios, en la persona de Cristo, nos muestra cuán radical es Dios. Y entonces dice en Mateo 12:30, palabras del Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Uy, hermano, mire qué tremendo. El que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo, ese desparrama. Aquí esa palabra desparramar, otras versiones lo traducen esparcir, dispersar. Y esta palabra recoger es la palabra griega sunago, de donde viene episunagoge, hablando de congregar y de reunir. En otras palabras, el que conmigo no reúne, dispersa. Y entonces aquí el Señor lo que está diciendo es: solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas. No hay un punto medio, no hay un punto neutral. Porque alguien podría decir: Señor, y si yo decido no estar a favor tuyo,
ni en contra de ti y me mantengo en una línea intermedia, el Señor te va a decir, no existe línea intermedia, porque esa línea intermedia precisamente es la tibieza espiritual que el Señor abomina. Entonces mire qué tremendo esto, porque derivado de este texto tan radical, yo le voy a poner aquí 3 cosas radicales. Número 1, el que no avanza, retrocede. Eso quiere decir que no hay un punto intermedio en donde alguien se quedó varado, se quedó estático en una situación. No, no, no. Si alguien deja de avanzar, empieza a retroceder automáticamente. El que no evoluciona va a involucionar, y el que deja de crecer empieza a decrecer. Mire qué tremendo. El Señor está diciendo claramente, el que no está conmigo está contra mí. Eso quiere decir que nosotros hoy tendríamos que tomar una decisión. O estamos con el Señor o estamos en su contra. Wow, eso es cardíaco, hermano. Mire cómo lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras. Mire, aquí el Señor no le está hablando a la gente del mundo. Porque la gente del mundo, en este sentido espiritual, no pueden cometer adulterio. Le voy a explicar por qué. Eso es más o menos como que una persona soltera, una persona que no está casada, imposible que cometa adulterio. Solamente alguien que adquirió compromiso y que hizo un pacto puede cometer el adulterio. Ahora, en este caso, cuando el Señor está diciendo, oh almas adúlteras, le está diciendo a un pueblo que tiene pacto con Él, a un pueblo que adquirió compromiso, a un pueblo que tiene matrimonio con Él. Por eso es que la apostasía, la palabra apostasía significa divorcio, y solamente se puede divorciar el que está casado. Entonces mire qué interesante esto. Ustedes están cometiendo adulterio en sus almas, porque aunque quieren convivir conmigo como marido, quieren tener otro marido, en otras palabras. Y entonces le dicen lo siguiente: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Wow, mire qué interesante. Aquí prácticamente el Señor de una manera muy radical está diciendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que se haga amigo del mundo se va a constituir en enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora, que habita dentro de nosotros, nos anhela celosamente. Eso quiere decir que nos quiere solamente, exclusivamente para Él. Y creo yo que cualquier hombre y mujer que están casados y que están enamorados de su cónyuge, pues van a decir, yo te quiero solo para mí, yo no te voy a compartir con otro. Y de la misma manera el Señor nos está diciendo, yo te tomé para mí. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo los desposé a ustedes para presentarlos ante Dios como una virgen pura. 1 Corintios 10, 21 y 22 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? En otras palabras, no nos conviene provocar a celo a nuestro Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel provocó a celos al Señor. Wow. Y mire, hermano, y ahorita prácticamente llegué de alguna manera a la parte esencial del tema. Yo le titulé a este tema como una interrogante: amigos o enemigos de Dios. Porque hoy yo te quiero mostrar con la Escritura que tenemos que tomar una decisión: a ser amigos de Dios o a ser enemigos de Dios.
Y yo sé que alguien podría decir, hermano, y no hay una tercera opción, porque no me gustaría ser enemigo de Dios. Porque mire, hermano, ¿a quién le puede convenir tener a Dios como enemigo? A nadie. Es muy grande, muy poderoso. Por eso en el versículo anterior, cuando dice, ¿vas a provocar a celo al Señor? ¿Acaso eres más fuerte con Él que Él? En otras palabras, no te conviene tener a Dios como enemigo. Pero alguien podría decir, yo no quiero ser enemigo de Dios, yo no quiero pelear con Dios, pero tanto así como para entrar en una amistad, en una cercanía, en una intimidad con Él, tampoco. No quiero ser fanático, no quiero comprometerme tanto al punto de decir que soy su íntimo. Pues te tengo una mala noticia en esta oportunidad. Si decides no ser cercano a Dios, estás decidiendo automáticamente ser lejano. Si no decides estar cerca de Dios, estás tomando una decisión. Y la decisión que estás tomando es estar lejos de Él. Si hoy no decides ser amigo de Dios, estás tomando una decisión y estás decidiendo ser enemigo de Dios. Tomando un extracto de lo que pusimos en Santiago 4:4, se lo quiero leer nuevamente porque quiero ponerle esto como un espejo para aprender de este versículo algo interesante. Santiago dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, si eliges la amistad con el mundo, si decides ser amigo del mundo, automáticamente te conviertes en enemigo de Dios y entras en una enemistad con Dios. Ahora, si este versículo a manera de espejo lo invertimos, diría de la siguiente manera: la amistad con Dios es enemistad contra el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. En otras palabras, si tu decisión hoy es y dices, no hermano, yo hoy me decido, quiero ser amigo de Dios, quiero entrar en amistad con Él, pues de una vez aquí radicalmente Santiago dice, si eliges ser amigo de Dios, estás eligiendo que te vas a constituir en enemigo del mundo. Si eliges la amistad de Dios, estás eligiendo la enemistad contra el mundo. Y hermano, no puedo ser amigo de los dos. No puedes servir a dos señores. Por eso Josué le dijo al pueblo de Israel, escoged hoy a quién vas a servir. Por eso Elías en el Carmelo le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar vacilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a Él. Y si Baal es Dios, servidle a Él. Wow. Entonces miren, los amigos de Dios, yo no voy a entrar en profundidad en cuanto a esto, solo le quiero leer 5 versículos para tenerlos de referencia. Aquellos que están eligiendo ser amigos de Dios, miren lo que dice Proverbios 3:32, la Biblia de las Américas. Él es amigo íntimo de los rectos. Eso quiere decir que el Señor elige sus amistades también. Proverbios 22:11. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Salmo 25:14, Biblia Dios habla hoy, dice, el Señor es amigo de quienes le honran. San Juan capítulo 15 versículo 14, Biblia de las Américas dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Santiago 2:23, Reina Valera 1960 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire, hay otros versículos que habla acerca de los amigos de Dios. Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. La escritura dice que Lázaro era amigo de Jesús, etcétera. Pero mire, le quise poner estos 5 versículos para decir lo siguiente. Aquí hay prácticamente 5 características que tienen los amigos de Dios. Él es amigo íntimo de los rectos. Él es amigo del que ama la pureza de corazón.
El Señor es amigo de quienes le honran. Y el Señor le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si me obedecéis. En otras palabras, y Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó. Eso quiere decir que los que le creen al Señor, los que le obedecen, los que son rectos, los que aman la pureza y los que le honran, se convierten en sus amigos. Pero mire, hablemos un poquito de los enemigos de Dios. Porque mire, uno podría tomar una decisión y decir: bueno, yo decido ser amigo de Dios hoy. No quiero ser enemigo, no quiero que Dios se convierta en mi enemigo. Te felicito, excelente decisión. Ahora te quiero mostrar con la palabra cómo alguien con una conducta, con una actitud, puede convertir a Dios en su enemigo. Sin decir con palabras: escojo a Dios como enemigo, pero lo puede decir con sus hechos. Isaías capítulo 63 versículo 10, hermano, y estos versículos que le voy a leer ahorita, yo quiero que los veamos como dice el apóstol Pablo, que lo que le sucedió al pueblo de Israel quedó escrito para nuestro ejemplo, para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Isaías 63:10 dice la escritura: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Mire qué tremendo esto, hermano. Dios se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos, porque ellos habían contristado su Santo Espíritu. ¿Pero por qué le habían contristado? Porque se rebelaron contra Dios. Un contexto de este versículo está en el libro de los Salmos capítulos 78, 40 y 41. Dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Aquí podemos comprender lo siguiente. La Escritura nos enseña que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que no fue a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez que ellos en obstinación estuvieron tentando a Dios con sus rebeldías, con sus murmuraciones. No. Ellos estuvieron de alguna manera en una necedad, en una terquedad en cuanto al pecado, en cuanto a la iniquidad, y el Señor constantemente les enviaba su palabra para persuadirlos, para redarguir su corazón, para llamarlos al arrepentimiento, pero su corazón se endureció de tal manera que no oyeron la voz del Señor, y entonces entristecieron su espíritu. Tentaron al Señor y entonces el Señor se disgustó con ellos. Uy, hermano, qué tremendo esto. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos nos recuerda esta porción. Hebreos 3 del 7 al 9 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, acuérdese, fue al Espíritu Santo a quien contristaron en el desierto y en las soledades. Fíjese que hay versiones que no dicen que contristaron al Espíritu, sino que dicen que enojaron al Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Eso fue lo que le dijeron al ángel de la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Voy a continuar con la lectura, versículo 10 al 13. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Mire, yo ya no lo busqué. Me vino el pensamiento y la idea de que cuando aquí está diciendo me disgusté, muy bien podría decir me enemisté.
contra esa generación. Tengo el contexto de lo que leímos en Isaías 63:10, en donde Dios se convirtió en su enemigo. Y aquí el Espíritu Santo nuevamente nos está diciendo ahora a nosotros, tomando el ejemplo que vivió Israel cuando provocaron la ira de Dios en el desierto, diciéndonos: si nosotros ahora estamos oyendo la voz del Señor, no debemos de endurecer nuestro corazón para no provocar una enemistad de Dios en contra nuestra. Me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, voy a ir concluyendo. Me quedan 10 minutitos para ir aterrizando lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón en este momento. Le quiero leer otro pasaje que habla de la enemistad de Dios contra su pueblo. Y tal vez usted va a decir: hermano, qué duro, porque estos versículos que le voy a leer van a sonar fuertes, hermano. Pero está escrito en la palabra de lo que le sucedió a esta nación, a este pueblo que en su momento era el pueblo de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 en adelante: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco, Dios, mire, entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Mire qué tremendo, hermano. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es gracia, definitivamente. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, la Escritura nos enseña pasajes en donde hubo un pueblo que enojó al Señor. Y cuando lo enojó, cuando lo provocó, cuando lo tentó, despertaron su ira. Y entonces el Señor se convirtió en enemigo. Y mire qué tremendo, hermano, porque aquí ya no entesó su arco en contra de los enemigos de Jacob o de Israel, sino que ahora el Señor entesó su arco en contra de su propio pueblo. Ahora, el propósito del Señor al entesar su arco, al derramar su ira contra aquel pueblo, no era para destruirlos definitivamente, porque la Biblia dice: ¿acaso ha desechado el Señor a Israel para siempre? No, de ninguna manera. Lo que el Señor estaba haciendo en su misericordia, como un padre disciplina a un hijo, como aquel que ama a los suyos los corrige. Por eso le leí al principio Apocalipsis 3:15 al 19, en donde el Señor le dice al ángel de la iglesia de la Odisea: yo
reprendo y disciplino al que amo. Le está pasando el tráiler diciéndole: no eres ni frío ni caliente, por eso te voy a vomitar de mi boca. Pero lo está llamando al arrepentimiento. Le dice: sé celoso y arrepiéntete. En otras palabras, Dios sí levantó su mano en contra de su pueblo con el propósito de hacerlos recapacitar, con el propósito de hacerlos volver, para que ellos entraran en razón, como aquel hijo pródigo que se fue de su casa y que, aunque está perdiendo sus bienes materiales, no reacciona. Aunque sus amigos lo abandonan, no reacciona, hasta que el Señor permite que llegue a la posilga, y entonces viene un trato duro, un gran sufrimiento, una gran angustia. Aquel hombre despierta, vuelve en sí, y entonces se puede levantar de aquella condición miserable y puede volver a la casa de su padre con un corazón contrito y humillado. Señor estaba buscando el quebrantamiento del corazón de su pueblo y temporalmente se levantó como enemigo contra ellos. Uy, hermano, tengo 5 minutos para terminar. En el libro, o la carta, mejor dicho, a los romanos, creo yo que de alguna manera está como que la raíz principal de este problema. ¿Por qué alguien se rebela contra Dios? ¿Por qué alguien puede contristar al Espíritu de Dios? ¿Por qué alguien puede entrar en enemistad contra Dios? Yo creo que la Escritura, es la palabra de Dios, nos da la luz de dónde está el problema o la raíz del problema. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente, ojo con esto, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, miren, voy a ir terminando con esto. Según la Biblia de las Américas, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Según la Biblia, Arcas Fernández dice: las desordenadas apetencias humanas están enfrentadas con Dios. Biblia Cantera, 4ª edición: la aspiración de la carne es enemistad con Dios. Biblia Martín Nieto: el deseo de la carne es enemigo de Dios. Y la Biblia al Día dice: porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se rebela contra Dios. Dios bendito. Mire qué tremendo. Nuestra carne, la naturaleza de pecado, el viejo hombre, que es parte todavía de nuestro ser, lamentablemente, está en enemistad con Dios. Los pensamientos que brotan de nuestra carne, los deseos que emergen de la carne, los apetitos de la carne son enemigos de Dios. De tal manera, y hermano, y hay otros versículos extraordinarios que nos muestran cómo Israel, por perseguir un deseo desordenado, un apetito fuera de la voluntad de Dios, fue que provocó y tentó a Dios diciendo: ¿será que el Señor puede servir mesa en el desierto? Y aquel apetito desordenado les llevó a pedir carne, cuando el Señor les estaba enviando un alimento espiritual, una comida de ángeles. Menospreciaron lo que Dios les enviaba porque sus apetitos carnales les pedían otras cosas. Entonces, mire, el problema no está afuera, el problema está dentro, en nuestra propia carne, porque nuestra carne es enemiga de Dios. La rebelión que tuvo el pueblo de Israel en diferentes oportunidades que provocaron a ira al Señor se derivó a que ellos tenían la mente puesta en la carne y no la tenían puesta en el Espíritu. Entonces, mire, en el último minuto que tengo, le quiero leer este versículo. En el libro de Job capítulo 22 versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él, hablando de Dios, y tendrás paz,
y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él. Pero me llamó la atención que la Biblia Castilian dice, reconcíliate con Él. En otras palabras, volver en amistad con Él es reconciliarnos con Él. Pero la Biblia, Félix Torres Amat dice, sométete pues a Dios. Entonces yo se lo resumo de esta manera. Si tú quieres volver en amistad con Dios, te tienes que reconciliar. Pero esa reconciliación involucra lo siguiente: te vas a tener que someter nuevamente a Dios. Y eso es lo que le cuesta a nuestra carne, someterse. Porque someterse, ay hermanos, significa humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Significa doblegar la cerviz para decirle: Señor, voy a hacer lo que tú digas, lo que tú indiques, porque quiero ser tu amigo. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Quiero terminar con una oración, pero antes de hacer la oración tengo que hacerte una pregunta en este momento. ¿Qué decisión vas a tomar? Y te voy a decir algo, y me llamó la atención que cuando Elías en el Carmelo le dijo a Israel que ellos tenían que decidir servir a Dios o a Baal, cuando estaban vagando, vacilando entre dos pensamientos, la Biblia dice que ellos no dijeron ninguna palabra, pensando que al callar no se estaban comprometiendo con ninguna decisión. Pero de alguna manera, cometiendo un pecado de omisión, ellos estaban tomando una decisión equivocada. Sin embargo, más adelante usted lo puede leer en el capítulo 18, que cuando el fuego de Dios descendió sobre el altar, aquel pueblo se volvió de corazón al Señor. En otras palabras, en el momento no pudieron tomar la decisión, se quedaron perplejos, se quedaron callados. Pero cuando vieron el fuego de Dios descender sobre el altar, en ese momento aquel pueblo volvió su corazón al Señor. Se reconciliaron con Dios, diciéndole a Elías: Jehová es Dios, Jehová es Dios, a Él vamos a servir. Entonces mire, hoy tú tienes que tomar una decisión. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como Salvador, nunca has hecho una oración de fe, bueno, te tengo que decir lo siguiente. La Biblia dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos sus enemigos. Sin embargo, a pesar de que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y Él vino como un mediador para reconciliarnos a nosotros con Dios, para que dejáramos de ser enemigos de Dios. Si tú nunca has hecho una oración de fe para entregarle tu corazón a Cristo, pues tú eres enemigo de Dios, y lo que te separa de Dios es el pecado. Y lo único que necesitas para entrar en amistad con Él es aceptar al mediador que Él envió. Dice la Escritura que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón, invitarlo a entrar, decir que aceptas la salvación enviada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, y vas a empezar en una amistad con Dios. Te vas a poder acercar a Dios confiadamente. Si tú ya eres cristiano y lamentablemente fuiste descuidando tu comunión con Dios, te fuiste alejando del Señor, fuiste cayendo en una tibieza espiritual, en una falta de definición, y has estado titubeando, has estado con un pie adentro y un pie afuera. Por momentos buscas a Dios, por momentos te vas al mundo y estás cayendo y levantando. ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando entre dos opiniones, entre dos sentimientos, entre dos pensamientos? Este es un tiempo de definición. El Señor está a las puertas, el Señor viene pronto, y por eso envió al espíritu de Elías para definir al pueblo antes del día de Jehová grande y terrible. Tú tienes que tomar la decisión, y este es un buen momento. Si tú estás apartado del Señor, yo te digo las palabras que leímos en el libro de Job: vuelve en amistad con tu Dios, reconcíliate con Dios, sométete nuevamente bajo su autoridad. Si vas a tomar la decisión de aceptar a Cristo o de reconciliarte con Él, quizás eres un pueblo que gracias a Dios nunca se ha apartado del Señor, pero sabes que de alguna manera necesitas afirmarte aún más,
en los caminos del Señor, porque de repente has estado tambaleándote un poquito ante las dificultades. Mira, ese es un tiempo peligroso en donde hay una apostasía generalizada en el mundo. Este es tiempo de afirmarnos con el Señor. Yo quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tu vida. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia, por la palabra que tú envías a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Palabra que para muchos será una medicina preventiva, Señor, y para otros una medicina curativa. Yo te pido en el nombre de Jesús que el espíritu de arrepentimiento, Señor, haga volver los corazones de aquellos que están lejos de ti. Que aquellos que no te conocen aún puedan venir al arrepentimiento, Señor, y puedan recibir la salvación. Pero aquellos hijos tuyos, Señor, que se alejaron de ti y que han estado divagando, Señor bendito, hoy tu Espíritu Santo los atraiga de nuevo a ti para reconciliarse contigo. Y que tu pueblo sea afirmado, Señor. Que ese espíritu de gracia, Señor, que tú has prometido para este tiempo final, haga volver el corazón de tu pueblo, para que tu pueblo esté preparado para tu venida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.